Mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy quiero hacer con ustedes el pan virote. Un pan sencillo, parecido al pan Felipe y al pan francés, pero tiene su forma de hacer sencillo. No hace falta refinar, simplemente con una masa un poco durita, no muy floja. Podemos lograr hacer unos lindos virotes para poder cenar un choripán o algún tipo de sándwich que ustedes desean, familiares o así. Vamos en esta receta paso a paso tan sencillo. Vamos a bajar la cámara y para iniciar, como siempre, vamos a hacer de 500 gramos de harina. Estamos haciendo mini recetitas porque la mayoría de la gente tiene un horno muy pequeño y no pueden hacer muy grande su receta, así que solamente para uso familiar, ¿no? Si quieren hacer para venta, tienen que ir multiplicando la receta para que puedan hacer más cantidad. Ok, 500 gramitos acá. Vamos a abrir un hueco en el medio así. Y ahí en el medio vamos a agregarle, familia, 20 gramitos de azúcar. Así, una cuchara bien llena. Ahí está, ahí tiene 17 gramos aproximadamente. Un poquitito más y ya tiene 20 gramos. Ok. En el medio le vamos a agregar la levadura. Vamos a utilizar en esta ocasión 15 gramos de levadura fresca. Si ustedes tienen levadura seca, no hay drama, familia. Usen levadura seca, usen a partir de 10 gramos, 12 gramos, inclusive hasta 15 gramos igual. Si quieren utilizar, no hay drama con eso, familia, ¿sí? Ahí ya tenemos ya 15 gramitos de levadura fresca. Acá hemos preparado en total 280 ml de líquido, familia, de agua natural, agua normal. Vamos a ver si esto va a dar todo o va a sobrar. ¿Sí? Vamos a tirar un poquitito acá para poder dejar reposar un poquitito nuestra levadura. Es muy importante que la levadura repose un poco, familia, porque así únicamente sabemos si la levadura va a andar, va a activar. Y por lo general los productos salen mucho más ricos si la levadura es activada un poquitito. Así que le damos un poquitito de tiempo acá. Vamos a dejar que se active un poquito esto y luego ya volvemos, familia. Unos 10 minutitos aproximadamente y ya volvemos para continuar. Ok, mi gente, ya volvimos acá. Ya vamos a comenzar de vuelta. Miren cómo nuestra levadura ya burbujeó un poquitito, ¿verdad? Ya tiene burbujita, ya esponjó un poquitito. Así que ahí mismo le vamos a agregar 10 gramos de sal. Ahí más o menos eso vamos a ir pesando. Ahí está, 10 gramitos de sal. Y vamos a agregarle un poquitito de manteca, unos 20 gramitos aproximadamente. Si quieren agregar un poquito más, ahí vamos, familia, 20 gramitos aproximadamente es lo que necesitamos. Ahí está, para esta receta. Muy bien, prácticamente ahí ya tenemos todos los ingredientes primordiales. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente seguir amasando. Acá tenemos el agua que sobró. Recuerden que habíamos preparado 280 ml en total, ¿ok? Una sola mano vamos a meter, ¿ok? Echamos acá el agua y ya comenzamos nuestro amasado. Así vamos a derretir toda la manteca acá en el medio. La manteca se puede agregar en el principio o igual un poquitito más adelante. No hay drama con eso, como a ustedes les parezca mejor. Yo primordialmente siempre agrego mi manteca ya desde el principio porque para mí me sale igual hacer incorporar la manteca antes o después. No hay problema con eso, ¿ok? Vamos a seguir amasando esto con paciencia. Buscamos una masa un poquitito dura, no buscamos una masa muy ligera, muy blanda. Vamos a buscar una masa un poquitito dura. Ya les voy a mostrar un tantito más cómo quedaría nuestra masa. Más o menos acá ya voy a tirar todo el líquido sobrante y voy a medir si finalmente mi líquido ya va a dar
o tengo que agregar un poquitito más. ¿Okay? Muy bien. Se siente como que ya tenemos la masa ideal, ¿ok? Como le dije, vamos a buscar una masa un poquito dura, no queremos una masa muy blanda, familia. Más o menos una masa, miren acá bien de cerca así, un poquito durita, es lo que buscamos para esta receta, ¿ok? Lo que vamos a hacer acá es simplemente amasar, vamos a amasar bien esto con las dos manos, bien fuerte, con mucha fuerza. Miren, una masa bastante manejable, una masa bien linda, bien manejable, bien chiquitita. Y con esta receta, prácticamente con esta cantidad, ya podemos tranquilamente hacer varios panes para compartir con tu familia, una rica cenita, un rico desayuno. Pueden hacer una horneada 100% o pueden hacer una semi horneada. Hornean un poquitito, luego sacan y meten en la refrigeradora y el día siguiente hornean todo para ya desayunar. Eso ya depende ya de cada uno. Tranquilamente pueden hacer eso. Muchos preguntan si se puede hacer. Se puede hacer, se puede hornear un poquitito. Yo conozco, por ejemplo, supermercados acá en mi país, en Paraguay, donde yo suelo ir en el supermercado y suelo ver que están sacando el pan francés o el pan Felipe, que es más o menos parecido al virote. Sacan semi cocinado, viene así en frío, lo traen en su carrito y después lo cocinan todo, pero ya viene semi cocinado prácticamente, ¿no? Así como la prepizza, así mismo. Es lo que se hace también. Se cocina unos, ponerle que 10 minutos, 10 minutitos a 200 grados aproximadamente. Se hace el horneado, prehorneado, y luego se saca, se enfría y ya se guarda en la heladera. Se le pone papel film si quieren, en una bolsa bien tapada, y el día siguiente, en la mañana, cuando ya van a desayunar, unos 10 minutos antes, precaliente el horno y luego otros 10 minutos de cocinado y ya está. Tienen su pan calentito ahí para poder disfrutar en familia un rico pan caliente, pan, ¿ok? Eso se puede hacer también con esta receta, con el virote. Miren que es sencillo. O simplemente hornean todo y lo comparten ahí con la familia. Una rica cena, un rico choripán, unos sándwiches con milanesa. Se puede hacer, por ejemplo, unos sándwiches de huevo, huevo con queso. Se le agrega alguna lechuguita, tomate, aceituna. Hay muchas formas de hacer sus sándwichitos, o simplemente lo consumen así con algo, ¿verdad? Yo solamente estoy dando ideas a la familia para que puedan hacer en sus hogares, para que se animen. Estos son tan sencillos, estas recetas se puede hacer tranquilamente en su hogar. Si el video les parece un poquito largo y no quieren escuchar lo que más o menos digo, lo que recomiendo así, pueden adelantar nomás el video, familia, donde más les interesa, ¿sí? Ahí damos con eso, ¿ok? Estamos tratando de amasar bien en vivo para que vean cómo amasamos, cómo va quedando ya la masa. Miren, es espectacular esta masa, lindísimo. Muy bien, ahí está, justito nos dio la masa, el líquido de 280 ml de agua, ¿ok? Porque inclusive si quieren agregarle más a ustedes, si quieren un poquito más blando, no hay problema. Una cuchara, 2 cucharas más y nada más, familia. No hay que también exagerar, ¿ok? Esto lo vamos a dejar acá reposar, acá mismo. Vamos a darle un reposo, familia, de aproximadamente de 20 minutitos antes de comenzar
a armar nuestro pan, ¿ok? Vamos a tapar con esta bolsita que trajimos del súper, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí reposar, inclusive podemos otra vez tapar con un trapito si queremos, pero ahí más o menos lo dejamos unos 20 minutos y luego volvemos ya para ir formando nuestro pan virote. ¿Qué tal, mi gente linda? Acá ya volvemos. Aproximadamente unos 25 minutos de tiempo lo que le dimos a esta masa, familia, para que repose un poquitito. Vamos a echar un poquitito de harina así por arriba, no mucho, un poquito solamente. Vamos a apretar un poquitito, familia, así, a desgasificar un poco, con mucha paciencia, con mucho amor. Miren cómo esta masa está espectacular, familia. Así más o menos, sin perder un poco la forma, para poder cortar directamente acá, familia. Vamos a ir cortando bien en el medio, luego vamos a cortar de vuelta acá bien en el medio también, así, bien en el medio, familia, y de vuelta acá lo vamos a cortar bien en el medio otra vez, ¿sí? De esta manera vamos a hacer 8 bolillos de esta masa. Miren, familia, espectacular, espectacular, familia. Vamos a ir retirando esto así. Miren cómo está. Miren la textura, bien desarrollado. Lo que vamos a hacer acá es, vamos a hacer unos bollos, familia. Vamos a embollar esto así, miren, sencillo. Voy a acercar un poquito más. Vamos a embollar todito nuestra masa, así, bien embollado. Vamos a unir bien acá, bien que se une bien así, acá atrás también, y embollamos. Miren, finísimo, espectacular. Vamos a colocar acá bien, uno al lado del otro, y vamos a dejar otra vez reposar un poquitito esto, familia, antes de venir a formar nuestros virotes, ¿ok? Miren, así embollamos. Vamos a apretar así acá abajo para que se una bien para que se una acá abajo nuestros bollos, miren, bien cerrado, y volvemos a embollar, ¿ok? Miren, espectacular. Más sencillo que esto, imposible, familia, ¿sí? Esto, ni siquiera pesamos en esta ocasión nuestros pan, ¿ok? Directamente hemos cortado 8 pedacitos iguales, bien calculado, así. Muy bien. Vamos a embollar todo esto completito y le vamos a dar otra vez un pequeño reposo, familia, un pequeño reposo de 10 minutitos antes de venir a formar definitivamente ya nuestros panes virote, ¿ok? Siempre para embollar, ir estirando las puntas y llevando hacia el centro, ¿ok? La punta hacia el centro, la punta hacia el centro, giramos hacia el centro, la punta hacia el centro, y así lo vamos embollando de forma sencilla. Esto hará que nuestra corteza, nuestro pan, se quede mucho mejor, ¿ok? ¿Cómo está? Vamos a repetir este proceso con lo que sobra. Algunos saldrán un poquitito más grande, otro un poquitito más pequeño, pero no hay drama, familia, ¿ok? No va a hacer mucho la diferencia. Muy bien, vamos a retirar un poquito más acá. Vamos a ir colocando en este sector para volver a taparlo un poquitito otra vez con nuestra bolsita. Ahí está. Sencillo el proceso, familia, de cómo hacer nuestros panes virotes. El pan tradicional ahí de los hermanos mexicanos, que a ellos les gusta mucho el pan virote. Acá nosotros el pan virote, para nosotros sería como el pan Felipe, el pan francés.
Esa sería la forma de pan virote para nosotros. Solamente que acá nosotros lo hacemos refinando la masa también. Se refina la masa, así como la galleta también, refinan bien y lo van haciendo los panes virote, ¿ok? Ahí está, hay uno que salió un poquito más grande, pero no importa, esto salió un poquitito, la mayoría salieron igual, ¿ok? Voy a poner en el centro este más grande, así. Ahí armamos un circulito, de vuelta con nuestra bolsita. Nuestra bolsita del súper, familia, lo que trajimos del súper, ni siquiera hace falta una servilleta de tela ni nada del súper. No es que estoy promocionando ni nada este súper, solamente quiero enseñarles que tranquilamente podemos usar lo que tenemos y lo que reciclamos en casa, ¿ok? Otro 10 minutitos y ya volvemos a formar nuestro pan Felipe. Nuestro virote. Familia linda, acá regresamos ya. Más o menos así ya están nuestros bollos para nuestro virote, ¿ok? Lo que vamos a hacer acá es, vamos a untar un poquitito de aceite por la mano para tener la mano bien suavecita para tocar nuestro virote, ¿ok? Un poquitito más de aceite. Vamos a hacer este primero, vamos a retirar así. Vamos a dar la vuelta así, familia. Vamos a darle la vuelta. Siempre hay que darle la vuelta para poder formar nuestro virote, ¿ok? Lo que se hace acá es, se hace una especie de desgasificado, así, desgasificamos muy bien. Y agarramos y lo doblamos y lo apretamos así un poquitito, apretamos bien. Esa primera apretada sellamos ahí, familia, ¿ok? Miren, y luego ya lo que hacemos es, vamos enrollando un poquitito, vamos enrollando y lo apretamos hasta que finalmente sellamos acá. Miren, acá esta parte lo sellamos así. Y lo que hacemos es que con esta parte de la mano y con esta parte de la palma de la mano lo agarramos acá en la punta, y hacemos una especie de circulito y ahí ya se forma nuestro pan virote, familia. Miren, espectacular. Miren la parte donde se unió, se ve bien la parte donde se unió. Esta parte vamos a dejar abajo. Acá tenemos ya nuestra asadera. Vamos a colocar, ¿sí? Sencillo la forma como hacemos la formación de nuestro virote, ¿ok? Lo colocamos acá. Ok, volvemos a repetir entonces el proceso. Lo que hacemos es un poquitito de aceite por la mano, un poquitito nada más. Retiramos acá, lo retiramos, familia, lo damos la vuelta. Miren, lo damos la vuelta acá, apretamos un poquitito, desgasificamos un poquitito y ya se nota cómo está bien formada nuestra masa, familia. Miren, desgasificamos así un poquitito y lo que hacemos acá es tiramos un poco y lo doblamos acá y con nuestro dedo lo apretamos, lo sellamos. Acá lo sellamos, a mí, pum, esa primera sellada, ¿sí? Lo sellamos bien y vamos enrollando hacia adentro, así, despacito, sin romper la masa. Lo importante es no romper la masa, familia, no agarrar y que la masa se rompa todo, ¿ok? Después con la palma de la mano, las puntas, lo apretamos un poquitito, ¿ok? Ahí ya se formó, miren, espectacular. La parte donde se unió dejamos hacia abajo y el resto en la parte de arriba lo alzamos hacia arriba, ¿ok? Vamos a ir colocando de vuelta nuestra asadera. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿ok? Vamos a retirar este que está bien gordito acá, el más grandecito. Agarramos, lo damos la vuelta, ¿ok? Así, lo damos la vuelta. Apretamos un poquitito, así sencillo, familia. Miren cómo ya se da la masa. La masa está un poquitito más fuerte, la masa de un pan normal, ¿ok? Acá apretamos bien, retiramos acá, agarramos así, en esta posición, lo llevamos hacia adentro y con nuestro dedo apretamos. Esa primera apretada lo sellamos ahí, familia. Miren, lo sellamos bien. Luego agarramos un poquitito acá de la punta, no del medio, un poquitito de la punta, estiramos hacia adentro, lo sellamos, miren, lo sellamos
y lo sellamos acá. Por último lo sellamos completamente, ¿ok? Luego con la palma de la mano, las puntitas, apretamos un poquitito, así, y ahí ya formamos nuestro bolillo, ¿ok? Más sencillo que cualquier otra cosa, ¿ok? Y ya formamos. Voy a hacer uno más y luego ya formo todo para después mostrar el siguiente proceso, ¿ok? Un poquito más rápido voy a hacer. Apretamos un poquito acá, agarramos acá, lo sellamos bien. Luego vamos agarrando un poquito de la punta y lo vamos metiendo hacia adentro y lo vamos sellando. Lo sellamos. Luego con la palma de la mano, acá y acá, las puntas, apretamos un poquitito. No hay que apretar demasiado, ¿sí? Apretamos un poquitito y ahí ya lo formamos, ¿ok? Esa sería la formación de nuestro bolillo. Hacemos todo este proceso y ya volvemos, familia. Ok, familia, acá ya terminamos ya. Ya formamos todos nuestros virotes. Más o menos vamos a separar bien para que puedan crecer bien separaditos cada uno, que no se pegue en ningún momento nuestros virotes. Miren, estos primeros que hicimos ya están más gorditos que el resto, ¿sí? Vamos a tapar de vuelta con nuestra bolsita que ya utilizamos ya desde el principio. Vamos a enharinar un poquitito, familia, así. Harinamos un poquitito para que no se pegue por las bolsitas. Nada más un poquito de polvoreado de harinita y ya está, ok. Colocamos de vuelta encima esto. Automáticamente terminado este proceso así, familia, automáticamente ya vamos a ir a prender nuestro horno y vamos a precalentar. Ya mostramos. Ok, familia, terminamos de formar nuestro virote y mientras tanto ya vamos a precalentar nuestro horno. Vamos a poner un poquitito de agua acá abajo para que ya se vaya calentando y vaya formando un poquitito de vapor. Vamos a precalentar unos 10 minutitos nuestro horno a 230 grados aproximadamente. Si en 10-15 minutos ya está fermentado nuestro pan virote, ya vamos a meterlo. Si no, vamos a seguir precalentando un poquitito más para que ya tengamos bien listo, bien calentito nuestro horno, familia. Esperamos entonces unos 10-15 minutos nuestro pan virote que fermente un poquitito, le hacemos los cortecitos y ya metemos en el horno automáticamente. Ok, familia, ok, acá ya volvimos. Más o menos así ya están nuestros panes virotes, familia. Han fermentado unos 15 minutos aproximadamente nuestros panes virotes, familia, y nuestro horno está bien precalentado. Así que vamos a hacerle los cortecitos. No tiene que fermentar demasiado, familia, más o menos así. Esta medida tiene que quedarse, miren, bien. No tiene que ser bien fermentado porque después ya no sale bien los virotes, familia. Tiene que ser una fermentación del 70% aproximadamente y el resto va a fermentar en el horno. Así que vamos a cortar así directamente. Vamos a cortar acá un poquitito en el costado, familia, no muy en el medio, ok. Con decisión, así con un scootercito ya le vamos cortando a nuestros virotes ahí en el costado, ok. Nada más, familia, vamos a pintarle con en la parte donde cortamos vamos a agregar un poquitito de aceite así para que le ayude a abrirse un poquitito más en el momento de hornearse, ok. Y le vamos a agregar un poquitito de aceite para que se abra un poquito más. Directamente después ya lo llevamos en el horno, familia. Vamos a cocinar en 230 grados aproximadamente en 20 a 25 minutitos. Vamos a dejar que se cocine bien, que salga bien doradito nuestros panes virote, ok. Ahí está. Lo llevamos en el horno y cuando ya terminamos, ya regresamos, familia, para el resultado. ¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Acá ya terminamos ya nuestros virotes, familia. Espectacular esta receta.
Acá en Paraguay nosotros lo conocemos como pan francés o pan francesito. Depende mucho del tamaño. Si es grande, pan francés. Y si es un poco pequeño, pan francesito. En otros países como México y no sé dónde otro lugar se conoce como virote. Algunos le dicen directamente choripán, pero no en el caso de Argentina lo dicen choripán. Es un pan bastante sencillo, como ya vieron cómo hicimos en pasos muy sencillos, familia. Paso a paso prácticamente hicimos. No fue de nada complicado este pan. Algunas recomendaciones, familia, es siempre hacer nuestra masa un poquitito fuerte, no hacer masa muy ligera, porque no le va a salir bien su virote. En cambio, si quieren hacer, por ejemplo, pan baguette, el pan baguette sí deben hacer una masa muy ligera para que le salga bien. Pero en el caso del virote no hace falta hacer una masa muy ligera. Hay que hacer una masa un poquitito fuerte, como ya mostramos en el video cómo quedó la textura de la masa para que le salga bien su virote. No hace falta que repose demasiado tiempo tu masa en el primer reposo, y tampoco hace falta que fermente demasiado mucho tiempo. Tiene que fermentar solamente una partecita, una medida, para que pueda salir bien su virote. Mira, espectacular. Espero que les guste este video. Suscríbanse. Esto está muy caliente, todavía no quiero cortar, familia. Si les gusta este video, déjame un manito arriba, déjame tu like y comente, familia. Miren cómo quedó por abajo también, espectacular. Nada, familia, les deseo una feliz jornada, una semanita más, un nuevo videito, y nos vemos pronto en un próximo video. Así que nos vemos, chao chao.